Bueno, bienvenidas a esta nueva clase. Es un gusto, como siempre les digo, tenerlos aquí en este curso de Telegram. En esta ocasión, en esta clase, nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver con segmentación detallada en redes sociales, específicamente en Facebook e Instagram. Entonces les voy a explicar cómo crear un público para vender nuestros productos. El ejemplo que voy a poner es un ejemplo directamente para vender el tema de infoproductos o productos digitales, pero realmente todos estos conceptos que yo te voy a dar van a funcionar para que segmentes de la misma forma tu producto o servicio. No importa si no hace parte de la venta de infoproductos, todos te van a funcionar. Perfecto. Entonces, empezamos con un concepto y este concepto se llama el buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? Es básicamente el perfil de mi audiencia específica, mediante el cual yo voy a comunicarme de una manera asertiva para poder vender un producto o servicio. Antes yo les había hablado del ejemplo cuando les comentaba de cómo crear un anuncio efectivo. No es lo mismo vender un apartamento para solteros que vender un apartamento para un inversionista. O no es lo mismo vender una fiesta de cumpleaños, un evento, ¿sí? La logística del evento para la hija, para la persona que cumple los 15 años, que venderle a la mamá, por ejemplo, o venderle al papá de esa persona. A pesar de que son el mismo producto, todos tienen ciertos elementos específicos que hacen que mi comunicación sea exitosa. Perfecto. Y obviamente cada persona tiene intereses diferentes y tiene gustos diferentes y formas de aceptar una publicidad efectiva diferente. ¿Correcto? Entonces, con el buyer persona, básicamente nosotros vamos a tener las siguientes cosas. Lo primero, y en este ejemplo que tengo aquí en pantalla, vemos que es una persona y vemos qué es lo que constituye el buyer persona de esta persona. ¿Listo? Entonces, para internet y estas cosas que nosotros vamos a utilizar, estos elementos, nosotros tenemos tres que son los más importantes: el perfil, datos demográficos e intereses. Perfecto. Entonces déjame, yo por aquí voy a abrir una herramienta para poder hacerte zoom. Listo. Entonces voy a explicarte básicamente de qué se trata todo esto. Voy a ponerlo por acá para que lo veas bien. En el perfil es donde yo voy a definir mi comprador ideal. ¿Quién es? Un auxiliar de producción, es profesional en comunicación audiovisual, es mamá primeriza, listo, perfecto, vive en pareja pero no está casada. Son estos elementos que hacen que esta persona tenga esas características en específico y sea ella misma. En los datos demográficos son estos datos que hacen básicamente de una forma más general o que la constituyen básicamente, ¿sí? Entonces es una mujer de 34 años, vive de alquiler, tiene ingresos mensuales de alrededor de tanto. Estos datos son los que nosotros vamos a tener que identificar para vender nuestros productos o servicios. Entonces, por ejemplo, en el caso de la venta de infoproductos, el perfil de mi comprador ideal, ¿cómo debe ser? Debe ser una persona de que al menos esté en la universidad o ya se haya graduado, como mínimo requisito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso hace que yo llegue a un público que ya tenga cierta experiencia y cierto bagaje y tome decisiones por su propia cuenta con respecto a su vida. Ustedes saben que la venta de infoproductos es una oportunidad de generar negocios por internet, ¿correcto? Entonces yo debo empezar a definir este perfil dependiendo de lo que voy a vender. Si tú vas a vender, por ejemplo, un apartamento a un inversionista, entonces, un inversionista, ¿qué características en especial tiene? Por lo menos ya es profesional, ¿sí? Porque pues culturalmente en nuestra sociedad, cuando una persona es profesional, quiere decir que ya tiene ingresos económicos que van un poco más allá de los ingresos económicos mínimos, ¿listo? Establecidos por el sistema. ¿Ok? ¿Qué más tiene en concreto esto?
una persona que puede ser casado o que ya tenga familia, porque esto quiere decir que es una persona que ya, digamos que está más dado a tomar decisiones que beneficien a las personas de su alrededor. Entonces, por lo tanto, un inversionista probablemente quiera asegurar el futuro de sus hijos e invierta en varias cosas. ¿Listo? Cositas así vamos a ir estudiando. En los datos demográficos de mi inversionista para vender un apartamento, entonces voy a poner que debe tener más de tantos años. Por lo general, un inversionista siempre tiene más de los 35 años, entonces ahí yo ya voy definiendo. ¿Listo? Vive de alquiler. Puede que viva alquiler o que tenga vivienda propia. Si tiene vivienda propia, probablemente sea más fácil que invierta. Esto lo vamos a ir estudiando dependiendo de nuestra experiencia con el mercado. ¿Listo? Lo que pasa es que vamos a trasladar ese cliente tradicional que tenemos y vamos a pasar esas características a lo digital. ¿Perfecto? Y que tenga ingresos altos. ¿Listo? En Facebook no vamos a definir que quiero llegar a personas que ganen más de 1,5 millones porque pues Facebook no nos da esos datos, ¿correcto? Pero con el tema que les mencionaba acá arriba de que es profesional o no, pues yo ya voy entendiendo un poquito más el mercado, ¿perfecto? Y por último tenemos el tema de los intereses, ¿correcto? Estos intereses son los intereses que hacen que una persona tenga gustos de, por ejemplo, si yo estoy buscando a mi inversionista en internet, ok, yo lo que tengo que hacer es identificar cuáles son las características de intereses que él tiene. Entonces, por ejemplo, en este caso, en los intereses, yo voy a definir que mi inversionista tenga intereses en la economía, ¿sí?, del país, tenga intereses en la bolsa de valores, tenga intereses en inversión inmobiliaria o bien raíz. Estos intereses hacen de que yo ya tenga un buyer persona mejor constituido. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, asimismo lo deben plasmar directamente a su cliente ideal dependiendo de su negocio, tipo de negocio. Abajo de este video les voy a dejar una plantilla para que ustedes también sepan cómo definir el buyer persona. Perfecto. Y con este ejercicio, ya entendiendo este buyer persona, ahora sí vamos a ir a pasarlo a lo digital. ¿Cómo yo paso este buyer persona a lo digital? Básicamente vamos a irnos directamente a nuestra plataforma publicitaria. Perfecto. Entonces voy a entrar a nuestro Ads Manager. Acuérdense muy bien de cuál es la URL. Eso ya lo hablamos para que ustedes puedan entrar. Y dentro de nuestra cuenta publicitaria, ahora sí vamos a hacer lo más interesante de esto. Perfecto, entonces voy a desactivar estas campañas por acá para que no vayan a interrumpir. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer primero? Esta segmentación yo la voy a tener en la herramienta que dice públicos. Y en la herramienta de públicos, yo lo que voy a hacer es ir a crear mi primer público detallado. Esto en donde se hace, básicamente cuando cargue aquí nuestra herramienta de públicos, yo voy a darle aquí en donde dice crear el público. Perfecto, entonces voy a crear un público guardado. Voy a cerrar por aquí para que ustedes lo vean. Actualmente Facebook te da estas tres opciones para crear un público y vender hasta audiencia. Estos dos de acá, este público personalizado y este público similar, se utilizan en estrategias de remarketing, que eso no lo vamos a tocar en este módulo porque estamos iniciando a crear nuestras propias campañas de inicio. Perfecto, entonces en esta ocasión nos vamos a centrar en este público guardado. Una de las ventajas más importantes de esto es que en el momento en el que yo cree este público, yo lo voy a poder seguir utilizando para cualquier campaña que desee vender. Perfecto, aquí ya nos va a quedar directamente en nuestro historial. Por ejemplo, miren que acá yo tengo varios públicos. Estos públicos los pongo o los utilizo cada vez que quiera montar una campaña, dependiendo el buyer personal que quiera llegar. Listo, entonces le doy público guardado. Voy a tomar un poquito de café. Y lo primero es asignar el nombre del público. Yo te recomiendo que cuando asignes el nombre de tu público,
le pongas un nombre que lo identifiques fácil. Entonces, por ejemplo, interesados en infoproductos, y voy a poner en dónde quiero llegar. Colombia, de los 20 años a los 35 años, por ejemplo. Perdón, ahí puse 35, a los 35 años. ¿Listo? Esto me va a hacer mucho más fácil a la hora de reconocer a quién quiero llegar. Obviamente, cuando nosotros creamos varios públicos, sí necesitamos tenerlos bien identificados. Entonces yo te recomiendo que a esto le dediques buen tiempo para que así tengas tu público bien definido. Lo voy a hacer rápido para que esta clase no sea tan larga. Lo primero que yo voy a poner aquí es en lugares. En lugares yo voy a seleccionar a dónde quiero llegar. Entonces voy a quitar Colombia y voy a poner aquí en donde dice buscar lugares, los sitios a donde yo quiero llegar. Entonces, por ejemplo, si tú quieres llegar a una ciudad en específico, por ejemplo como Medellín, buscas Medellín y ahí te va a aparecer Medellín, Antioquia, Colombia, ciudad. Esto es bien importante que lo identifiques bien, porque te pueden aparecer Medellín, Sucre, Colombia, barrio, ¿ok? Dirección, Medellín, Ciudad de México, dirección. Entonces, fíjate muy bien en esto, en donde diga ciudad, ¿listo? Y cuando yo lo agregue, aquí, ciudad, me va a aparecer esto siguiente: 40 kilómetros a la redonda desde el epicentro de la ciudad. Miren que aquí está el punto, ¿sí?, central, donde marca Facebook automáticamente Medellín. Listo. Y puedo llegarle desde los 17 kilómetros hasta los 80 kilómetros de distancia en un radio de metraje. Perfecto. O también tengo la opción de poner solo ciudad actual. ¿Cómo sabemos cuál funciona mejor? Yo casi siempre utilizo solo ciudad actual, porque en este caso, por ejemplo, si yo me meto a mi perfil, yo voy a ver que dentro de mi perfil tengo estas características. Miren, vive en Armenia, pero nació en Neiva, ¿correcto? Entonces, para Facebook, en este caso, miren aquí en lugares, esta pestaña que dice personas que viven o estuvieron hace poco en este lugar. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera aquí en agregar lugares, pongo Armenia, Quindío, Colombia, y le pongo en ciudad actual, pues probablemente esta publicidad me aparezca a mí, porque dentro de mi perfil yo tengo especificado, ¿correcto? Listo, entonces eso lo tengo bien en cuenta. En este caso, como yo en el nombre del público puse Colombia, yo voy a dirigir mi publicidad a todo Colombia. Perfecto. Edades, sigo. Edades, dijimos que de los 20 a los 35 años. Esto es muy sencillo, aquí no hay pierde. Sexo, quiero llegar solo a hombres, solo a mujeres o a todos. Perfecto, le voy a llegar a todos. Idiomas, español, porque mi publicidad va a estar en español, aunque esto no es tan relevante. Perfecto, pero voy a ponerlos, español. Y ahora sí llegamos a lo más interesante, segmentación detallada. Aquí es donde yo voy a agregar los datos de mi buyer persona. Yo te voy a explicar este concepto bien para que lo tengas en cuenta. Cuando yo doy clic en explorar, Facebook me va a arrojar estos tres segmentos de públicos. ¿Listo? Datos demográficos, ya lo habíamos hablado. Intereses, ya lo habíamos hablado. Y comportamientos. Este es bien importante porque esto básicamente define, según Facebook, qué es lo que hacen las personas en Facebook. Si son administradores de páginas, si hicieron una compra por Facebook en los últimos días, si invirtieron en publicidad en los últimos días. Yo todo esto lo puedo definir aquí. Entonces, lo primero que yo te recomiendo es que en esta segmentación detallada pongas muy bien el buyer persona con el perfil y los datos demográficos. Perfecto, entonces si yo me voy a datos demográficos, yo voy a poder ver que aquí tengo todos estos términos. Entonces, para la venta de infoproductos, ¿a mí qué me interesa? Personas que están en la universidad, que están buscando qué hacer. ¿Listo? Personas con estudios universitarios completos, profesionales, está muy bien. Personas que tengan un posgrado en curso,
también me funciona, o personas que tienen un título profesional o título intermedio. Según la edad varía mucho. Si yo hubiera elegido personas con un doctorado, probablemente dentro de este rango de edad no hayan personas que tengan un doctorado, porque los doctorados, pues ustedes saben que es un nivel académico bastante alto y muchas personas no tienen estos, o bueno, a esas edades no alcanzan por lo general esto. Estamos hablando de un público de mayoría, de masa, ¿no? Obviamente siempre va a haber casos específicos que son la excepción, pero en este caso todo lo vamos a pensar directamente es para un público en masa. ¿Listo? Entonces, la siguiente cosa que vamos a hacer, vamos a agregar más datos demográficos. Padres, bueno, entidad financiera, esto ya es un tema más de Estados Unidos, aquí pueden ver, nos dice Estados Unidos. Acontecimientos importantes, aquí les voy a dar como consejo que ustedes se den el tiempo de ver cada una de estas pestañas para que así definan el buyer persona correctamente. Para el tema de infoproductos no lo vamos a utilizar porque, pues bueno, si yo me meto, por ejemplo, amigos de... son personas que cumplen años dentro de muy poco tiempo, o si me meto en aniversarios, personas que están de aniversarios dentro de los próximos 60 días. Entonces, en este caso, pues no, porque no es ninguna cortesía ni nada de eso. Te dejo como consejo que lo veas bien paso a paso por tu propia cuenta. Recuerda, 1 hora de estudio, 2 de práctica, la práctica hacia el maestro. Escuchen bien, la práctica hacia el maestro. Perfecto, acontecimientos importantes. Bueno, esto ya lo vimos. Padres, listo. En padres yo puedo elegir padres de familia, de que tengan padres de todas las edades, o aquí me dice padres que tienen niños de 1 a 2 años o de 6 a 8 años. Dependiendo mi producto y mi buyer persona, yo voy eligiendo. También tenemos relaciones, personas que en su situación sentimental en Facebook están en una relación, separado, soltero, unión civil, viudo, ustedes lo eligen. O dentro de trabajos podemos elegir sectores de trabajo. Entonces, por ejemplo, a mí este sí me interesa porque yo quiero llegar a personas que les gustan negocios y finanzas, personas que están en ventas, personas que están en servicios técnicos y de tecnología. Y bueno, por acá hay uno de administrativos, cargos administrativos, servicios administrativos. Estas personas me sirven porque son un perfil ideal que quieran invertir en productos digitales. Perfecto. Y también te recomiendo de que aquí agregues comportamientos. Miren que en comportamientos tenemos todo esto: viajeros, listo. Tenemos personas que tienen un tipo de móvil específico o utilizan el celular en cierto número de tiempo. ¿Qué tipo de dispositivos móviles utilizan? Mire, smartphone o tabletas, ¿sí? Todos los dispositivos móviles, propietarios de OnePlus. Bueno, aquí tenemos miles de cosas por investigar. Perfecto. Algo bien importante en actividades digitales. Esto es muy importante para mí. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a personas, miren lo siguiente, yo quiero llegar a personas que administren páginas de Facebook y yo puedo elegir qué tipo de administradores de páginas llego. Por ejemplo, si yo tengo un producto que habla de belleza y voy a vender como por ejemplo productos al por mayor a sector belleza, pues yo puedo llegar directamente a la gente que vende belleza, ¿sí? No tengo que llegar a todo el mundo para ver quién me compra, no, aquí defino a quién vender. Entonces, a mí me interesa los administradores de páginas de Facebook porque sé que son personas que tienen un negocio y ya están un poquito empapados del tema. ¿Listo? Sigo. Actividades digitales. Miren que acá algo bien interesante es que me dice navegador de internet usado. Yo puedo poner personas que son pequeños empresarios también, personas que vieron un video con premio en los últimos 30 días, personas que visitaron Facebook Gaming. Esto es bien interesante. O personas que hicieron pagos a Facebook en los últimos 90 o 30 días. Son personas que han invertido en publicidad. Me funciona también. Listo. Y voy a darle acá, voy a volver a darle en comportamientos, actividades digitales, y voy a seleccionar pequeños empresarios, que me interesa este segmento. Perfecto. Listo.
Aquí arriba, cuando yo ya haya seleccionado cierta cantidad de características, en la parte de arriba a la derecha me dice público potencial y me dice que hay 9.6 millones de personas en Colombia de los 20 a los 35 que hablan español, ¿sí? Y que son administradores de páginas, que tienen estudios en tal cosa, sí, y que están dentro del sector finanzas. Es importante que tengan en cuenta lo siguiente, ¿listo? No quiere decir que estas personas deban cumplir todos y cada uno de estos requisitos para estar dentro de mi público potencial, no. Son personas que deben coincidir con al menos una de estas características. Perfecto. Voy a volver a tomar un poquito de café. Y aquí viene lo más interesante. Ya teniendo en cuenta esto, yo voy a darle en el botón que dice acotar público. Voy a ponerlo aquí rojo. Cuando yo le doy clic en acotar público, miren lo que aparece, el condicionamiento. Personas que también deben coincidir. Ojo ahí, también. O sea que al cumplir una o dos de las características que pusimos anteriormente, también deben coincidir con las que yo ponga de ahora en adelante. Y aquí en acotar públicos es donde yo voy a poner mis intereses, ¿correcto? Mis intereses o los intereses de mi buyer persona. En este caso voy a poner personas que les gusta el marketing digital. Listo, miren que acá yo puedo escribirlo y Facebook de una me sugiere también. Personas que conocen de marketing de afiliación, que es marketing de afiliados que manejamos. Y si yo le doy en sugerencias, en el botón de sugerencias, miren que aquí Facebook de una vez me recomienda dependiendo de estas cosas que hago. Marketing de multinivel también me interesa. Voy a poner personas que interesan en Amway, personas que les gustan las ventas directas, personas que les gusta el autoempleo, personas que les gusten las ventas, por aquí lo acabé de ver, ventas, personas que les guste la mercadotecnia y el dinero. ¿Listo? Aquí ya tengo condicionado mi público. Y si yo me voy a ver la cantidad de públicos, miren que ya disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque condicioné mi público. Esto es una segmentación detallada. Tengan muy en cuenta eso, perfecto. Entonces, ya con esto hemos concluido nuestro buyer persona en digital. Quiere decir que podemos impactar a 5.7 millones de personas en Colombia que tienen estos datos demográficos que van de acuerdo a mis intereses de venta. Perfecto, entonces yo le doy crear público y en el momento que cree el público, miren que acá ya está creado. ¿Listo? Entonces, ya con esto, ahora sí, este público lo voy a utilizar para crear campaña de tráfico, campaña de interacción y campaña de video para estos ejemplos que te voy a dar. Perfecto, entonces ya con esto terminamos la clase. Espero que le dediques buen tiempo, que le tomes un poco más la dedicación a esto y que entiendas. Primero es importante que lo plasmes en un papel. Identifica tu buyer persona y de acuerdo a eso ya te vas y lo pasas a digital. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la siguiente clase.